Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a decir, de comunicación, pero de una forma, bueno, o con un foco un poco especial. Seguramente se puede decir que vivimos una época de una comunicación, no sé cómo llamarle, como exacerbada, como estamos llenas de comunicación, porque ahora tenemos muchos medios técnicos, tenemos mucho WhatsApp, muchas redes sociales y todos los medios de comunicación en general llegan un poco a todas partes. Pero a pesar de que seguramente vivimos esa época de comunicación que he llamado exacerbada, porque es la palabra que se me ha ocurrido, seguramente también es cierto, y es algo que se dice bastante, que se trata de una comunicación en cierto modo más abundante, pero también quizá más superficial. Y es posible, esto ya estoy menos seguro, pero es posible que a veces, y eso puede ser natural, pues ciertas comunicaciones se produzcan en círculos más o menos cerrados, pues círculos pues por ámbitos profesionales, ámbitos ideológicos o ámbitos de edad. Y un poco en esa línea, lo de edad es lo que en realidad es la idea de este episodio, pensando en un colectivo que probablemente está menos incorporado a esa conversación, y ya no digo solamente la digital, está menos incorporado a la conversación en general, y es el caso de las personas mayores. Hombre, lo de mayores siempre es un término relativo, ¿qué es mayor? Pues hombre, por decir algo, estoy pensando en personas de 60 y bastantes, 65 más, incluso hasta, bueno, pues vamos a decir en adelante, aunque evidentemente la frontera no es cerrada. Quizá por decir una forma fácil, puede ser de jubilación en adelante, un poco por entendernos. Y tengo la sensación, no creo que me equivoque mucho, sobre todo a medida que avanza la edad, pues que ese colectivo, ese tipo de personas, pues está mucho menos incorporado a la conversación. Insisto, no hablo solamente de la digital, incluso en la conversación del día a día. Decía que un poco la frontera puede ser la jubilación, porque claro, la jubilación marca el fin de la actividad profesional, que es una actividad que te fuerza, depende de lo que hagas, ¿no? Pero te fuerza a relacionarte, te fuerza a estar activo, te fuerza a tener conversaciones por lo menos prácticas de lo que son los temas materiales. Cuando se va produciendo esa desconexión, aparte de la lógica pérdida un poco de capacidades con la edad, pues probablemente esa participación de los mayores en la conversación pues se va apagando y probablemente se vaya apagando de manera progresiva. Y claro, eso evidentemente para la persona mayor es un problema, de alguna forma reduce su ámbito de experiencia, de realización, de interacción. Pero en este episodio lo quería, sin despreciar ese tema, me quería centrar más, en cierto modo, en la pérdida de oportunidad que no para las personas mayores, sino para los que rodean, para sus amigos, sus parientes o para la sociedad en general. Alguna vez y sobre todo recientemente, lo he pensado, bueno, se me ocurre de vez en cuando, pero quizá lo pienso más recientemente, claro, pienso en mi propia familia, que son mis padres, mis abuelos, mis suegros y más. Y claro, si miras con visión histórica, dices, joder, es que, pues eso, mis padres, mis abuelos, mis suegros han vivido cosas de esas que tú estudias o que ves en documentales, pues han vivido, pues, la Segunda Guerra Mundial, o en algún caso, pues, la Primera Guerra Mundial, o han vivido la Guerra Civil, o, o han vivido la época de la posguerra en España, o cosas, bueno, que esto lo he vivido también por los pelos, pero bueno, la llegada del hombre a la luna. Entonces, son cosas que, claro, en cierto modo tú, pues eso, las estudias en el colegio, se habla de ellos, pero claro, si te pones a pensar, pues tus mayores han vivido esas cosas y y es una experiencia interesante, es valiosa, es rica, es algo que en el fondo lo lógico es que te interese saber cómo fue eso. Y han vivido, yo qué sé, pues cambios a lo mejor más de usos y costumbres, a veces pues por temas tecnológicos, pues yo qué sé, la aparición del televisor. Pues, pues lo ha habido básicamente la generación de nuestros padres, o de la llegada a la luna, que bueno, pues sí, también básicamente fue la generación bueno, de nuestros padres, digo, pensando lógicamente en mi caso. Y claro, te digo los mayores, pero en el fondo es un continuo, claro. Yo pienso, digamos, en mi propia generación, bueno, ya me voy acercando a esa franja de mayores que decía, pero todavía no estoy en ella. Pero también hemos visto cosas que a lo mejor nuestros hijos, y ya no digamos nuestros posibles nietos,
claro que resultará extraño. O sea, nosotros hemos asistido pues al nacimiento de los móviles, por ejemplo. O al boom, ya no sé decir de nacimiento, pero desde luego al boom de Internet, cosas que damos por supuestos. A nivel a lo mejor más de acontecimientos, pues yo qué sé, pues por ejemplo, yo he vivido la transición, que España es una época que realmente es histórica, es absolutamente histórica, o cosas como, yo qué sé, la integración en la Unión Europea, que probablemente ahora no sé, los más jóvenes, a lo mejor ni les importa, pero sí que nos influye y quedamos por supuesto y bueno, pues yo he vivido cuando no era así. Incluso, pues he vivido, aunque por poquito, el final de la dictadura de Franco, cosa que son nuestros hijos o nietos, es que les sonará ya, bueno, no sé, a chino, vamos a decir. O incluso la época de los tremendos años de plomo. O sea, yo, por ejemplo, esto es anecdótico, pero yo he oído en directo un atentado, pues estaba en una audioconferencia, por cierto, audio, no vídeo, porque entonces no se hacían videoconferencias, era audioconferencia y una de las personas que estaba en la audioconferencia vivía en una casa muy cerca de donde se produjo el atentado. O yo mismo he pasado por el mismo lugar donde tuvo lugar el atentado contra José María Aznar y, ¿qué digo yo?, 15 minutos antes. Mucho. Y son situaciones curiosas. Cuando lo ves en la distancia de esas cosas, eso que, como digo, parecen, bueno, pues de reportaje, documental, de historia, y bueno, pues según la generación, a cada uno nos ha tocado vivir con esos cambios que las siguientes generaciones es que ni se dan cuenta o las dan por supuesto. Así en temas de hábitos, pues yo qué sé, pues yo he vivido cuando viajar en avión era un lujo, no había low cost, no había estas cosas y era súper espectacular. Era para ejecutivos, para gente con mucho dinero, viajar en avión. Cuando el irte, bueno, a un país o incluso a otra ciudad, era realmente separarte mucho de tu familia o tu círculo, porque claro, las comunicaciones, pues a lo mejor hablabas, pues depende de la cercanía de parentesco, vamos a decir, o cercanía de amistad y de circunstancias, a lo mejor pasas a ver todos los días a una persona a hablar una vez a la semana. En algún caso, pues a lo mejor cada 3 meses, cada año, en Navidades, ¿vale? O yo qué sé, o cuando viajabas a otra ciudad y el copiloto iba con un mapa porque no había Google Maps ni había GPS. Y yo qué sé, si lo ves en materia de tecnología, bueno, he mencionado algunos eventos, vamos a decir, tecnológicos, pero yo, por ejemplo, también he vivido cambios, pues yo qué sé, el nacimiento de la orientación a objetos. No sé si tú que me escuchas sabes muy bien de qué estoy hablando, pero si vives en el mundo del software, fue una cosa muy importante, pero ahora está tan incorporada que yo creo que ni se habla de ello, se da por supuesta. Bueno, yo viví el nacimiento de eso. O cuando surgió el Business Intelligence y Data Warehouse, que te ayuda a entender mucho mejor lo que es el Big Data. O yo he vivido también antes de los inviernos o antes de algún invierno de la inteligencia artificial. Él ha estudiado ya antes de algunos inviernos y ahora posteriormente y te ayuda a entender mejor también algunas cosas y cómo ha evolucionado y la diferencia de cosas que se hacen ahora a cómo se hacían antes. O en el mundo más de tema de desarrollo de software y metodologías, he vivido el nacimiento de las metodologías ágiles. Y si has vivido como eran las anteriores, es más fácil entender el por qué y dónde tienen sentido. Bueno, pues eso mismo se traslada a nuestros mayores y a medida que vas más mayores, digamos, pues te llevan a acontecimientos o a formas de vivir o a épocas mucho más diferentes de lo que, bueno, de lo que es ahora, ¿no? Claro, cualquier persona mayor por el solo hecho de ser mayor, pues tiene experiencia, porque ha vivido años y ha visto cosas. Claro, según la persona, según sus experiencias, pues puede ser más intensa o menos, puede ser más interesante o menos, pero todos han visto cosas y tienen cosas que contar, porque no solamente son los grandes acontecimientos, son hasta las formas de vida. Pues yo qué sé, una forma de vida, probablemente hace unas décadas, pues mucho, mucho más rural, o con cositas como eso que te decía, de, bueno, pues eso, que sé que tienes que quedar con los amigos y tienes que quedar a un día, hora, el sitio, porque no hay móviles. Bueno, pues no sé, esos pequeños cambios o los oficios más artesanales a lo mejor que han desaparecido, o los temas culturales, como a lo mejor la integración más de la mujer en la sociedad y a nivel de derechos, pues son todo experiencias muy interesantes para contar. Entonces, yo creo que sinceramente sería bueno pues darles como más voz, como que las personas mayores se incorporasen más a la conversación. Y lo digo en doble sentido, deberíamos, los que todavía estamos a lo mejor en otro escalón, digamos, de edad, invitarles a ellos, aunque yo también
te he hablado en este podcast muchas veces de responsabilidad individual. Creo que también las propias personas mayores, sobre todo las que están en mejores condiciones, deberían también intentar ganarse ese sitio y transmitir. Y lo diría en ámbito tanto privado como, entre comillas, público. O sea, ámbito privado puede ser en bueno, en los propios círculos familiares o círculos de amigos. Y te puedo contar, aunque eso fue una cosa muy puntual, en el fondo no me refiero a eso en concreto, pero bueno, un ejemplo que yo creo que fue bonito, hace unos años, pues a mi hija pequeña en el colegio le mandaron un trabajo, no sé qué asignatura sería, a lo mejor era de historia, pero es posible que no, pues que posible que fuera de otra cosa. Y lo que les pidieron es que hablaran con sus abuelos y que les contaran algún tipo de acontecimiento histórico. Yo sé que, bueno, mis suegros hablaron de la guerra civil y mis padres un poco de lo que era la vida en Cuba. Y son cosas, aparte ya bueno, del valor personal, del acercamiento a abuelo-nieto, ¿vale? Pero como formación incluso me parece súper interesante, o sea, porque son acontecimientos, situaciones históricas contadas de primera mano por alguien que lo vivió en algún tipo de medida. Y luego, si lo piensas un poco más, o cuando lo digo en el ámbito público, pues hombre, no digo que no lo hayas, algo de lo que voy a decir, algo se hace, pero creo que se podría acentuar. Pues público voy a decir, pues yo que sé, en medios, en radio, en televisión, más reportajes en que ya no tienen por qué ser específicamente sobre las personas mayores, porque si queréis ir a voz, cuando está hablando de temas a lo mejor más históricos, algo así, pues con entrevistas, no sé, una participación pues más activa. Y si pensamos ya en medios más modernos, ya que estamos aquí, pues mismamente en un podcast. Pero de todas formas, vuelvo a decir, no digo solamente que la sociedad o los demás o las administraciones públicas tengan que dar esa oportunidad, que está bien. También creo que sería bueno que las propias personas mayores, insisto, en la medida que sus circunstancias lo permitan, también deberían luchar y pelearlo o intentar, en el caso, por ejemplo, de un podcast, pues montar el propio podcast que se puede hacer. Y si no saben cómo se hace, vamos, seguro que tienen algún nieto, hijo, o que sea, que se lo explica en un momento cómo se hace y es muy fácil, ¿vale? Entonces, creo que sería bueno incrementarlo, pero sí, digamos, haría dos advertencias, dos peticiones para que sea por lo menos el tipo de comunicación que estoy, digamos, por la que estoy abogando o por la que estoy proponiendo. Se trataría realmente que fuera comunicación abierta, intergeneracional o más normalizada. Lo que quiero decir, no estoy pensando en que sean reuniones de personas mayores o programas de personas mayores o podcasts de personas mayores, porque eso en el fondo es formar una especie de gueto. Y aunque, hombre, puede tener su valor a nivel de relación o de intercambio de opiniones o experiencias, pero yo creo que es mucho más cerrado. Yo creo que lo que realmente es enriquecedor es que haya todo tipo de personas y en este caso, pues todo tipo de edades. Y la otra advertencia que haría es, digamos, evitar la condescendencia. Y lo digo no por decir, o sea, por ejemplo, creo que no sé si fue el verano pasado, esta Semana Santa, estaba viendo un programa de radio y estaban entrevistando a tres mujeres mayores, no recuerdo la edad, pero debían estar de 80 para arriba probablemente, pero las entrevistaban porque, bueno, pues eran activas y se dedicaban a viajar por el mundo, ¿vale? Entonces, pues, se hizo gracia en el programa y las llamaron. Y te puedo decir que sinceramente sentí un poco de vergüenza ajena, porque realmente las trataban como a niñas, o sea, eran, bueno, pues eso, como se trata a los niños pequeños. Y sí, hombre, sí, les daban participación, contaban sus cosas, pero sinceramente no me gustó el tono. Y yo lo que estoy abogando no es por eso, es una conversación de igual a igual, es una conversación con un interés genuino en lo que tienen que decir. No es por te voy a dar participación, no, por interés genuino en conocer su experiencia, su opinión y sus vivencias. Y creo que sinceramente esa comunicación sería buena, por supuesto, para las propias personas mayores, porque es una forma de relacionarse, porque seguro que disfrutan contando esas experiencias y si realmente es un ámbito amplio e intergeneracional o con todo tipo de personas, pues también pueden recibir o feedback u otro tipo de historias, otro tipo de cosas de vivencias o experiencias que no conocen. Pero te decía al principio que además creo que esto es bueno para el resto, no para los mayores y para la propia sociedad, porque realmente creo que conocer desde cosas más notorias, digamos, como los cambios a lo mejor, o sea, los hechos históricos o los cambios económicos o sociales,
el propio hecho de conocer cómo era el día a día, como otra cosa, yo creo que en sí mismo es enriquecedor, pues para los demás, para los que en este caso podríamos escuchar. Así que, bueno, pues ahí queda la reflexión y ahí queda la propuesta un poco en el aire. Si eres persona de ese rango de edad que se puede considerar mayor, pues yo te diría, pues anímate en el ámbito que sea a hacerte oír. Y si estás en otro ámbito de otra edad, pues y estás rodeado por mayores, escúchales y hazles hablar. ¿Sabes? Que es muy enriquecedor. Y bueno, explícales, por ejemplo, cómo se hace un podcast. Muy bien, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy y en principio, si no pasa nada, la semana que viene tendremos otros. Hasta entonces.